Canal Securities ha llegado a un punto muy interesante de madurez. Contamos con una junta directiva experta, tanto local como internacionalmente, y un equipo con muchas ganas de hacer crecer este negocio y hacerlo de una manera diferente. Y a modo de ejemplo, nosotros hemos duplicado la cantidad de personas que trabajan con nosotros y adicionalmente hemos acelerado proyectos que debían salir en los próximos meses y que van a salir ya, como es nuestra nueva portal de banca en línea, el Wallet, que le va a permitir a los clientes locales e internacionales poder ver sus posiciones de una manera mucho más amplia y con mucho más detalle. Y estamos para tomar una posición cada vez más relevante en el mercado de valores en Panamá. Diría que lo que busca principalmente un cliente hoy en día es confiabilidad. La incertidumbre está alrededor nuestro en todo momento y por lo tanto la gente que busca un aliado que lo pueda ayudar a administrar su patrimonio, lo que quiere es seguridad y confiabilidad en estos momentos. Hoy en día Canal Securities ofrece ese servicio o esa confiabilidad por la estructura de gente que tenemos, la calidad de la gente, por la calidad de nuestras contrapartes y por un servicio de primer nivel que creo que al cliente le da esa confianza de que como un buen padre de familia está administrando su patrimonio como si fuese el de uno mismo. Yo creo que el virus todavía no ha impactado realmente la economía de una manera sustancial. Por lo tanto, desde un punto de vista de inversiones, lo que nos toca es ser mucho más rigurosos a la hora de elegir dónde poner nuestro dinero, primando la seguridad sobre la rentabilidad, porque hoy en día buscar rentabilidad es asumir más riesgos de los que realmente corresponderían. Yo creo que ya el mercado descontó lo que la vacuna iba a provocar en estas empresas. Si uno ve la revalorización de estas empresas en la bolsa, ya el mercado descontó que alguna va a acertar con la vacuna. No digo que no vayan a seguir subiendo o aquella que la descubra primero tenga un repunte, pero como estrategia de inversión a largo plazo, yo creo que ese no es el criterio que debemos seguir a la hora de invertir. Yo creo que en el sector farmacéutico hay que estar, porque es el sector del futuro, y por lo tanto yo creo que el sector farmacéutico tiene que estar en las carteras de nuestros clientes, pero no forzosamente por motivo de que alguien vaya a descubrir la vacuna del COVID, sino porque la compañía tenga un buen pipeline de soluciones en cuanto a vacunas o medicamentos para otro tipo de enfermedades, porque es una inversión a largo plazo, no es una inversión a corto plazo. Todo el mundo hace Zooms por muchos temas, pero lo que sí que hemos descubierto o hemos reconocido es que Canal Securities tiene una opinión que puede tener valor para el mercado y lo que vamos a hacer a partir de ahora es compartirla, expresar nuestra posición abiertamente, ya sea acerca de acciones, acerca de tendencias, y todo eso lo tenemos que hacer a través de canales. Para ello arranca en los próximos días el uso de nuestros canales digitales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vamos a lanzar una nueva página web que va a tener mucho contenido de información, donde queremos que el cliente y el no cliente tenga Canal Securities como un referente a la hora de ir a buscar información. No una información más, sino una información de calidad que va a tener disponible el cliente y el no cliente, que esperamos que pronto sea cliente.